Buenas tardes, queridas paisanas y paisanos que se conectan a un Facebook Live más de su Consulado General de México en Houston. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen para cerrar un mes patrio lleno de celebraciones, de festejos, de conmemoración de nuestro México, aún a la distancia. Y bueno, pues hoy tenemos una sesión muy especial. Es el capítulo 3 de nuestra serie Gastronomía Mexicana, Patrimonio de la Humanidad, con dos invitados fantásticos. Yo sé que siempre digo que tengo invitados fantásticos, pero es que de verdad me gustan los invitados que traemos aquí para ustedes. Y hoy nos acompañan desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el chef Federico López. Y desde San Antonio, Texas, tenemos al chef Sergio Remolina, para hablarnos de algo que les va a sonar muy romántico: México de mis sabores. Los sabores de nuestra patria, de nuestro México tan bonito, vistos a ambos lados de la frontera. Desde México con Federico y desde Estados Unidos, pero la cocina mexicana vista por Sergio. Y por supuesto que ahorita les voy a contar un poquito más de quiénes son nuestros invitados para que sepan el nivel de invitados que tenemos ahorita. Federico inició su carrera profesional a los 15 años y a los 18 fue el primer entrenarte culinario en el Hotel Nico de la Ciudad de México. Asimismo, en 1992 se graduó en The Culinary Institute of America en Nueva York e inició su trayectoria como chef de banquetes y paralelamente comenzó como catedrático fundador de la carrera de gastronomía en la Universidad del Claustro de Sor Juana, que hoy día sigue formando muy buenos chefs. Así que esto pues también fue obra de Federico, que fue uno de los iniciadores. También presidió, en compañía de Guillermo Ríos, el Centro Culinario Ambrosía, donde desarrolló programas académicos, concursos culinarios, muestras gastronómicas, talleres, festivales en favor de la cocina de México. Desde 2004 radica en la ciudad de Cancún, donde dirige Taller Gourmet, una empresa especializada en eventos, catering y capacitación gastronómica para la promoción y difusión de nuestra riqueza culinaria. Forma parte del movimiento de jóvenes chefs mexicanos que desde el 1994 promueven nuestra gastronomía para el mundo. O sea, nada más y nada menos. Ahí se los dejo, querido público. Y Sergio, por su parte, él también es profesor en The Culinary Institute of America en Hyde Park, Nueva York. Realizó su entrenamiento profesional en Francia y en México y tiene una extensa experiencia creando y operando conceptos restauranteros de cocina mexicana. Como consultor y profesor, ha dedicado parte de su carrera al estudio de la cocina mexicana tradicional. Ha sido invitado a participar en importantes eventos gastronómicos en todo el mundo: Argentina, Bolivia, Guatemala, Canadá, Hong Kong, Estados Unidos. ¿Qué puedo decir, no? Es miembro de la Academia Culinaria de Francia y ha sido galardonado por la Société Culinaire Philanthropique. Perdón, mi francés ahorita está un poco malo. O sea, por la Sociedad Culinaria Filantrópica en Estados Unidos, con 2 medallas de oro. El chef Remolina fue también conductor de Como Gustes, un programa de televisión en la cadena elgourmet.com, y actualmente conduce Escuela de Cocina Mexicana en epicurious.com. Así que si quieren ver más de él, pues ahí ya les dejé los datos para que puedan ver el trabajo del chef Remolina. Así que, Sergio, Federico, es un placer para nosotros, para el consulado, para la cónsul general Alicia Kerber, que estén aquí con nosotros. Un placer, muchísimas gracias por la invitación y la verdad siempre es un honor platicar con cocina mexicana y qué mejor si se hace con amigos de toda la vida. Igualmente, muchas gracias por la invitación y pues un placer, un honor estar aquí y un gustazo con Federico, ¿no? Que además ya llevamos muchos años de conocernos y hemos trabajado juntos y pues bueno, tenemos toda una vida juntos. Oye, que actualizar ese currículum porque dices que eres de jóvenes gastrónomos, ya no, eso era antes, eso era hace muchos años ya.
Ya ni te Fíjate acuerdas, no. que eso es algo importante que quiero que nuestro público sepa. Sergio y yo somos amigos desde la preparatoria y casualmente por destinos, los dos por caminos separados, entramos en el mundo de la gastronomía. Y durante muchos años hubo un antagonismo donde él, por su descendencia, se fue a Francia y a mí me tocó irme a Estados Unidos, pero el camino de la cocina mexicana nos unió y hoy en día pues es parte del movimiento que siempre hemos defendido, ¿no? Algo que hace interesante la plática el día de hoy es que yo llevo viviendo 15 años en Cancún y el 90% de mis clientes son americanos o canadienses o extranjeros, o sea, muy pocos mexicanos. Y tú, Sergio, ¿cuántos años llevas viviendo ya afuera? Ya más de 10 años, creo, ¿no? Sí, 12. Llevo aquí en Estados Unidos. Estuve 8 en Hyde Park, en Nueva York, en el Culinary Institute of America. Estuve en el campus de San Antonio durante 3, que fue donde creamos bueno, se hizo el programa para la licenciatura de cocina latinoamericana, que tiene mucho peso en la cocina mexicana, donde ya platicaremos, pero también estuvo involucrada nuestra amiga Ileana de la Vega, otra gran cocinera y representante de la gastronomía mexicana aquí en Austin, en Estados Unidos. Ujú. Y ahora, bueno, pues estoy fuera de la docencia Docencia. por un momento, porque regresaré. Y bueno, viviendo estos momentos tan interesantes de la cocina mexicana, de la política, de todo, ¿no? Este mundo que hoy en día ha cambiado 180 grados, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas porque Liliana fue nuestra primera invitada en esta serie. Justo precisamente ella estuvo con nosotros para hablar acerca de un ingrediente que creo que es primigenio de la comida mexicana en todos lados y es el maíz, ¿no? Y pues Liliana es, al igual que ustedes, una gran experta de la gastronomía mexicana y pues nos dio mucho gusto poder conversar con ella y ver sus puntos de vista y los retos que enfrenta para cocinar cocina mexicana estando en Estados Unidos, Así ¿no? es. Y seguramente dentro de nuestra plática saldrá a colación su nombre, entre otros, porque bueno, es lo que decía Federico, ¿no? A veces aquí en Estados Unidos se hace extraordinaria cocina mexicana tradicional, respetando técnicas, respetando y buscando ingredientes. Y bueno, ella es un claro ejemplo de este trabajo, ¿no? De los mexicanos en este país. Ok, yo quiero hacer una como introducción, ya que a mí me tocó estudiar en Estados Unidos en el año 90. Yo me gradué en el 92 del Culinary y me gustaría hacer una reflexión de cuando yo llegué a Nueva York, cómo estaba la cocina mexicana. Yo creo que podemos tomar un parteaguas de nuestra conversación partiendo del año de los 90, ¿no? En ese entonces, pues obviamente no había internet, no había Wikipedia, era muy difícil conseguir cocina mexicana pura, los libros, los videos, entonces era viajar, ¿no? La cocina, yo me acuerdo que estaba Dean Ferring en Mansion en Turtle Creek, ahí en Texas, y la cocina Southwestern estaba muy fuerte. Casi ahorita todo el movimiento que hay en Tijuana no existía, todo el movimiento de la comida mexicana, el boom no existía, los restaurantes mexicanos en Estados Unidos eran, pues ahorita hablamos un poco de su particularidad, pero eran escasos y definitivamente en México no estaba de moda la comida mexicana. O sea, en México la comida que estaba de moda era la cocina francesa, la cocina italiana, la cocina internacional, y se decía que la cocina mexicana era una cocina de casa, era una cocina de fonda, era una cocina de mercado, era una cocina enfocada a pues vamos a llamarle a las clases populares o a las clases medias, y definitivamente el punto medular aquí es que cuando yo estudié en el Culinary,
pues no estaba el programa de cocina latinoamericana o el programa de cocina mexicana con el peso como se caracteriza. Y lo voy a decir, aunque se enojen mis compañeros del CIAE, nos daban una clase de moles con mantequilla de cacahuate. Y por supuesto yo me enfurecí y dije, eso no puede ser. Y ahí es donde empieza mi historia en la cocina mexicana, porque a mí nadie me enseñó cocina mexicana. O sea, yo fui parte de un movimiento, parte de una capacitación. Tuve la fortuna de estar con Ricardo Muñoz ahorita, que ahorita vamos a hablar un poco de él. Pero definitivamente mi amor a México y mi cariño a regresarle algo a México me hicieron estudiar cocina mexicana. Yo no soy parte de un aprendizaje académico de cocina mexicana. Te paso el balón, mi querido Sergio. Y bueno, pues un breve, al mismo tiempo, lo que sucedía en Francia, que es donde yo estaba estudiando, había un par de lugarcillos, no estaba Yuridia Iturriaga, la hermana del doctor Iturriaga, con un restaurancito donde ya empezaba ella a hacer sus tamales y demás, pero bueno, no sobresalía. Yo mi entrenamiento pues fue 100% cocina francesa, estuve trabajando en restaurantes tradicionales de París, regreso a México, empiezo a trabajar y me doy cuenta en mi día a día que de cocina mexicana sé muy poco, ignoro muchos de los ingredientes, desconozco muchos de los términos, muchas de las técnicas y me dio tanta pena que en ese momento decidí enfocarme y dedicarme a aprender. No existía ningún diplomado, no existía ningún tipo de capacitación, por lo mismo que comenta Federico, ¿no? Todo era enfocado a la cocina europea, ¿no? O era español, o era italiano, o era francés. Las técnicas se aprendían a nivel profesional, ¿no? Era o francés, o era toda la escuela francesa, y bueno, pues poco a poco nos fuimos educando hasta que llegó el momento de que pudimos, con el empuje de Ricardo Muñoz, crear el primer diplomado de cocina mexicana en Ambrosía, del cual salieron grandes amistades y grandes... Y yo creo que ahí cabe mencionar algo que es bien importante. El diplomado de cocina mexicana se basó mucho en pláticas que hacíamos con Rick Bayless, se basó mucho en lo que las experiencias del restaurante tipo Rosa Mexicano o Fonda San Miguel, donde eran claros ejemplos de que la cocina mexicana en Estados Unidos era bien vista y quería ser aprendida, y todo el mundo estaba con mucha inquietud de querer aprender la cocina tradicional, pero no había una escuela formal, no había realmente un ABC gastronómico donde la gente tomara un programa. Y ahí es donde empezamos nosotros a formar mexicanos que se aprendieran a hacer cocina mexicana. Y hoy en día, pues yo puedo decir que ya la cocina mexicana es materia, yo podría decir, en muchas escuelas gastronómicas, ¿no? Así es. Y digo, para ponerlos en una línea del tiempo, de estos restaurantes que habla Federico, el cual a mí me tocó hacer la apertura del segundo Rosa Mexicano en Nueva York. El primer Rosa Mexicano lo fundó Josefina Howard en 1984. Primero tuvo un restaurante que se llamaba Zócalo ahí en Nueva York, y en 1984 abre Rosa Mexicano en la Segunda Avenida. El gran éxito o el gran artículo donde el New York Times habló de Josefina fue cuando expuso a los neoyorquinos al Huitlacoche. Luego, después de eso, Rick Bayless abrió Frontera Grill en 1987, y uno de los grandes pioneros, como dice Federico, fue Fonda San Miguel, que está abierto desde 1975. Y además ahí nuestro querido amigo Roberto Santibáñez, que también es un gran cocinero mexicano establecido en Estados Unidos, que tiene 3 restaurantes en Nueva York, uno en Washington,
de cocina mexicana. Él fue el chef de Fonda San Miguel por muchos años y fue el que le dio a Fonda San Miguel. Estamos hablando de... Roberto estuvo ahí en el 80 y... No, No, de los 90, 90, 2000. 92, 93, Sí. porque Roberto estuvo en la circunstancia que fue el 93, y esto me lleva a un último restaurante que es muy importante en la historia de premisas de grandes restaurantes de cocina mexicana, que es Maya en Nueva York, También. de Richard Sandoval, de Pero Manolo, que él regresa después de varios años y creo que lo abre por ahí de 95, 96. 96, que estaba a 2 cuadras de Rosa Mexicano del primero, ¿no? Del de la Segunda Avenida y el puente de Brooklyn. Nuria, tú no sabías esto. Ay. No, yo también estoy Entonces, aprendiendo muchísimo, ¿eh? Entonces, a mí son me los encantan restaurantes eje. Sí, a mí me encanta la historia y me encantan las fechas y me encanta situarme en todo esto. Entonces me gustaría hablar tantito de lo que para mí es muy importante tener como antecedente para hablar de la cocina mexicana en Estados Unidos, ¿no? Y el primer punto clave de la cocina mexicana en Estados Unidos y de lo importante que es y de lo arraigada que está, es la expansión de Estados Unidos en 1848, ¿no? Ahí vamos a empezar, ¿no? O sea, la frontera nos cruza, ¿no? La línea cruza, pero todo se queda, ¿no? Sus pobladores, sus costumbres, productos, etcétera, que a pesar de ser el norte y de carecer de los productos frescos que el centro del país da, pues había una cultura que después se va a transformar en, pues, o a influenciar lo que hablábamos del Tex-Mex, que tanto terror tiene a veces en México, ¿no? Pero yo creo que no hay que tenerle miedo, hay que nomás entender que el Tex-Mex es una representación legítima de la cocina mexicana con lo que había accesible, ¿no? Y por eso digo que es una cocina híbrida, ¿no? Porque no es una cocina fusión. Porque en esta cocina híbrida, pues usan para las enchiladas, pues le ponen el sour cream porque pues no existía la crema, no existe la crema que tenemos en México, ¿no? Ahorita hablamos un poquito más Los de eso, ¿no? productos en ese entonces no viajaban tan fácilmente. También no había la tecnología, ¿no? Otro de los factores más importantes pues ha sido la migración, ¿no? Porque entonces de ahí viene parte de esta regionalidad que encontramos en Estados Unidos de la cocina mexicana, porque curiosamente, aquí migran y luego empiezan, las siguientes migraciones se empiezan a dar bien regionales. Porque vienen por familias, ¿no? Entonces en Nueva York encuentras gente de Guerrero y encuentras gente de Oaxaca, y si te vas Puebla. al oeste, a California, encuentras a gente de Zacatecas y a gente de Jalisco, etcétera, y así se va segmentando también la migración mexicana en Estados Unidos, y eso también hace que ellos traigan sus costumbres. Que también vamos a hablar de por qué tan diferente es la cocina mexicana en California que la cocina mexicana en Texas, que la cocina mexicana en Nueva York, ¿no? Que es uno de los factores. Y otro factor importantísimo que nunca escucho yo que se mencione, pero que tiene un peso muy grande en todo esta influencia o arraigo de la cocina mexicana en Estados Unidos, pues fue el programa de Bracero, ¿no? Que estuvo en vigor de 1942 a 1960 y tantos, que eran estos trabajadores temporales que venían a Estados Unidos y que entonces comedores o empresas americanas los trataban les servían sus alimentos, estos no les gustaban y entonces estas empresas empezaban a tratar de adaptar, pues qué darles de comer, y es donde surgieron todos estos wraps y estos megaburritos que conocemos americanos, ¿no? Porque no tienen nada que ver con nuestro burro sonorense o con el burro juarense, ¿no? Entonces, todo esto nos va dando un fundamento histórico
que yo creo que nos da hoy la facilidad de entender por qué la cocina mexicana hoy en día tiene el peso, la importancia y la trascendencia en este país, ¿no? Y como dice Federico, y hago hincapié también en esto, yo siento que hoy la cocina mexicana en Estados Unidos se ha vuelto tan importante y es reconocida por el anglo y no solamente por el hispano en este país, sino el anglo ya la reconoce y sabe de su regionalidad y demás. Ya entiende que no hay una cocina mexicana, sino que hay muchas Que regiones es por región. de cocina mexicana. Pero esto no se da sino a partir de que en México se empieza a dignificar, ¿no? Y se empieza a sacar de esa idea de cocina barata popular de media, y se posiciona lo que tenemos hoy en México, que pues bueno, la cocina mexicana en México hoy es la reina de las cocinas, ¿no? Y es donde la gente va a celebrar y demás. Entonces, eso se refleja aquí. Deja a Nuria hacer la pregunta. No, Perdóname, es que justo ahorita, ya me voy a callar. entró a colación porque fíjate que tenemos a varias personas que han preguntado algo y justo tiene que ver con este tema que estás tratando. Por ejemplo, Zaira Oropesa dice, hasta la fecha, si quieres comida mexicana, te vas a las fiestas mexicanas, a las fonditas, pero en Texas sigue siendo mayoritariamente Tex-Mex. Y alguien dice pregunta Ramira Valencia en ese sentido, si se tiene que estudiar cocina mexicana para dar a conocer su valor, que cómo se puede ayudar también a estas fonditas a destacar, porque, bueno, ahí Zaira le contesta un poco, creo que entrando en este debate que ya encendieron con nuestro público, ¿no? Sobre si los pequeños lugares pues son los que tienen mejor sazón, pero a veces a menor costo o sin el renombre que algunos otros lugares, ¿no? Entonces, ¿ustedes consideran que la verdadera cocina mexicana se sigue haciendo en lugares pequeños, a lo mejor restaurantes familiares, o ya ha trascendido a los grandes restaurantes? Obviamente yo sé que ustedes forman parte de esta ola de chefs que posicionaron a la cocina mexicana más allá de ese food truck o de vamos a comer tacos, ¿no? Sino rescatar toda la cocina. Y una segunda pregunta que se me ocurre con lo que mencionaba Federico y creo que va a ser interesante, es que nos hablen un poquito de esas regiones culinarias que tiene nuestro país, ¿no? Hay unos que las dividen en las 6, 7 regiones, e inclusive yo creo que en este punto hasta se puede considerar si la cocina Tex-Mex no sería parte de esa, una región más por sí misma, ¿no? Es una región. Mira, no vamos a entrar en temas tan académicos, pero vamos a dividir un poquito, y estoy seguro que Sergio va a complementar lo que yo voy a decir. La cocina mexicana nace en casa. O sea, la base de la cocina mexicana siempre va a ser el seno familiar. Y nunca vas a poder cocinar mejor que en el seno familiar porque ahí hay muchos factores que intervienen para que sea única. Y eso es lo que realmente nos dio el patrimonio intangible de la humanidad con los purépechas, para que fuéramos nosotros parte de patrimonio de la UNESCO. Pero, ¿qué pasa? La cocina de ranchería, la cocina de ciudad, la cocina vamos a llamarle de fonda, a la cocina de manteles blancos, todas son muy diferentes, pero todas parten de algo muy importante que es la mesa mexicana. La mesa mexicana, para que se le llame mesa mexicana, tiene que tener cierto número de guisados, tiene que tener cierto número de platillos, se tiene que comer con tortilla, se tiene que comer ya sea con algún tipo de salsa o con algún tipo de picante, y eso es lo que de alguna manera empiezas a tejer el árbol y empiezas a generar una cocina mucho más compleja. De los años 2000 para acá, que ahorita Sergio va a darnos ubicaciones mucho más precisas, surge lo que viene siendo la nueva cocina mexicana. Si yo me voy a uno de mis diplomas aquí, el primer simposium profesional de cocina mexicana, donde se habló de cocina mexicana, no me lo van a creer en qué año fue. Fue el año 2000. O
sea, antes del año 2000 no había realmente un grupo de expertos hablando de cocina mexicana y del futuro de la cocina mexicana. Había la señora de fonda, había el restaurancito, había el mercado, había la receta secreta de que yo no te doy la receta porque perteneció a mi familia 10 años, perdón, 100 años y cómo te la voy a dar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La cocina mexicana se abre, surgen las primeras generaciones de ese diplomado que decía Sergio, que empezamos a dar con Ricardo Muñoz Zurita el año 97, 98, 99, 2000, y empieza a moverse la maquinaria de la cocina mexicana, el vino mexicano, los ingredientes mexicanos, la política mexicana. Hay seminarios, hay congresos, hay foros, empieza a hablarse la cocina en el carácter internacional. Y no es que sea mejor o peor, simplemente son diferentes foros. La cocina de fonda siempre va a ser fonda, la cocina de taquería siempre va a ser taquería y la cocina de casa siempre va a ser de casa. ¿Qué ha pasado? Enrique Olvera, graduado también del Culinari, voy a hacer la aclaración, 8 años después que yo, viene con una visión de un enfoque mercadológico. Y él en México se tardó todavía 10 años para abrir Cosme. Entonces, ¿qué significa esto? Que todavía Nueva York estaba listo para una cocina de una propuesta diferente. Vamos a dejar el tema de la cocina mexicana para los últimos 15 minutos de la plática, pero en la cocina mexicana contemporánea. Pero yo quisiera retomar que sin una cocina de seno familiar, ahorita en la última serie de Netflix están hablando del PIB, de lo que es la cochinita. Y están hablando de una señora que nunca había salido de su pueblo, de su región yucateca, y que ella no sabía que su cocina era valorada en el mundo. Pero ¿cuál es su mayor tesoro? Que ella la ha hecho igual por generaciones, la ha preservado por generaciones. Y ese es realmente el secreto de la cocina mexicana. Entre más cuidada y menos tocada y menos manipulada esté, más pura es. Sergio, todo tuyo. Nada más tengo una A pregunta. ver, Y dentro de esa la mesa contesta. mexicana, ¿tortilla de harina o tortilla de maíz? Son regiones, son regiones. O sea, del centro para el sur es tortilla de maíz, del centro para arriba es tortilla de harina y más el noroeste. No hay maíz en el norte. También hay que entender los ingredientes de la región. Voy a poner un ejemplo, chile habanero. El chile habanero de la península de Yucatán sabe completamente diferente a cualquier otro chile habanero que yo compre o que coma de otra parte del mundo. ¿Por qué? Pues porque el terroir, la tierra, el clima, el suelo, el agua, los minerales son diferentes. Lo que pasa es que el ser humano viaja con sus ingredientes, por eso es la migración de ingredientes, por eso es que el mundo está plagado de ingredientes de todo el mundo porque viajamos con ellos, pero no necesariamente significa, yo el ejemplo te lo pongo aquí en Quintana Roo, no hay buen maíz. O sea, el maíz existe una cultura de maíz, existe la milpa, la cultura de la milpa, pero yo extraño las tortillas del centro del país. Y son completamente diferentes a las de aquí, ¿no? Y un norteño, pues las puede extrañar o no las puede extrañar, pero realmente no creció con ellas. Entonces, yo creo que al final de cuentas son complementos, ¿no? La cocina mexicana hay 32 estados y dentro de cada estado hay subregiones, lo cual lo hace muy, muy compleja la cocina mexicana. Ahora sí, perdón, Sergio, adelante. Bueno, contestando la pregunta de las fondas y los manteles blancos, me la planteas nuevamente, por favor, para que no vaya yo a decir una... No, pues era un poco discutir dónde estaba o La qué mejor se cocina consideraba la mexicana. mejor Mira, cocina. Sí. yo creo que sin la fonda no existen los manteles blancos. Correcto. La cocina popular en México, mira, la cocina mexicana, como dice Fede, es una cocina de casa, es una cocina popular. Nuestra cocina se caracteriza y la mejor cocina mexicana es la cocina de la calle, ¿no? Es lo que más gusta, los tacos, las garnachas. En ciudades pues es lo que predomina. Y
el restaurante de manteles largos, pues no es más que el montaje en escena de una experiencia gastronómica con un servicio un poquito más elaborado y más sofisticado. Sin embargo, bueno, pues su fundamento es Y hay una interpretación, ¿no? es la cocina popular, ¿no? Es una interpretación diferente. Entonces, yo siento que nuestra cocina popular es la que tiene ese gran valor y es y la cocina regional y la cocina de la casa es la que tiene el sustento histórico, ¿no? Y Te voy cultural. a poner un ejemplo. Hoy estuvo de supermoda esta temporada los chiles en nogada. Los chiles en nogada, yo ya los veía hasta en la sopa, ¿no? Todo el mundo hacía, todo el mundo vendía, todo el mundo quería y casi hoy nos pides chiles en nogada, ¿no? Y yo te puedo decir, y Sergio se va a acordar, que si nos vamos a casa de Ricardo Muñoz Zurita en el año 97, pues los chiles de nogada estaban casi desaparecidos. Había dos lugares, Fonda San Miguel, Fonda Santo Domingo San y otro Angelín. lugar en San Angelín, como 2, 3 lugares en el DF que hacían chiles en nogada y medio malos y medio regulares. Y Ricardo se dio la noble tarea de enseñarnos a hacer las recetas originales de Atlisco, las investigaciones, los ingredientes tradicionales, buscar la nuez de Castilla, la manzana, el durazno corriente o criollo, la manzana panochera, todo eso. Pero hoy en día me sorprende porque ahora todo el mundo es experto en chiles en nogada, ¿no? O sea, 15, 16 años después, todo el mundo ya se volvió un experto. Qué bueno, misión cumplida, se rescató un gran clásico. Ahora, la pregunta es, en Estados Unidos, ¿dónde se va a comer el mejor chile en nogada? Tal vez en una casa de poblanos que se lleven los ingredientes y que viajen con los ingredientes y que se lleven ahí en las maletas esos ingredientes, pues van a ser unos chiles deliciosos. Pero esos chiles en la casa no van a hacer que más americanos aprendan de chile en nogada. Tiene que estar en una mesa de un restaurante, en una carta, para que entonces se empiece a promover ese platillo, ¿no? Pero yo me haría también la pregunta de cuántos de los chiles en nogada que se venden en México están hechos con los ingredientes que se deben hacer, ¿no? Cada vez más, ¿eh? Pero ¿cuántas nogadas en México están hechas con el queso de cabra poblano? Muy pocas, muy pocas. Muy ¿Cuántas pocas. nogadas en México están hechas con los chiles poblanos, los mihuatecos? Muy pocas, muy pocas. Entonces, No, y que no le pongan demasiada azúcar o demasiada, o un queso crema o una chantilly. Pero ese es el tema. O sea, podríamos hacer una antología nada más de chiles en nogada. La cocina mexicana es tan sencilla, pero al mismo tiempo tan frágil el cambiar la receta, el hacer una receta diferente, el modificar una receta que se vuelve completamente... mira, hacer cochinita pibil es achiote, naranja agria, grasa, orégano y cerdo. Son los 4 ingredientes principales de la cochinita pibil. Si no tienes un buen achiote, ya de entrada ahí ya empezaron los problemas. Si no tienes un buen balance de todos los ingredientes del cerdo, ya empezaron los problemas. Si no tienes naranja agria, ya estamos pelas. Si no lo haces en pi, pues ya no siquiera es cochinita. Y son 4 ingredientes nada más, ¿no? Entonces ahora imagínate la complejidad de un mole, la complejidad de un producto autóctono, de un producto regional. Hablábamos de una cocina oaxaqueña, una cocina michoacana, una cocina tamaulipeca, por ejemplo, ¿no? Casi nadie conoce de esas cocinas porque no viajan tan fácilmente. Y en Estados Unidos, yo creo que esas poblaciones de migrantes viajan con sus ingredientes y por eso puedes conseguir ciertos ingredientes si sabes dónde buscarlos. Chicago, por ejemplo, yo creo que puedes conseguir todo lo que quieras de México en Chicago. O sea, yo creo que es una ciudad que tiene lo mejor de México, está en Chicago, ¿no? Así es. Pues mira, yo recuerdo que había una señora que cocinaba, que le ayudaba a mi mamá en la cocina cuando era pequeña, y ella tenía una frase muy curiosa y tiene que ver con lo que tú dijiste. Recaudo hace cocina, no Catarina, ¿no? O sea, los ingredientes tienen que ser de una cierta calidad para que el resultado sea de esa misma calidad, ¿no?
Déjenme leerles nada más rápidamente un comentario que hace nuestra cónsul general. Les da las gracias, Federico y Sergio, por dar a conocer la importancia de la cocina mexicana a nivel internacional. Y también nos pregunta si pueden explicar un poquito qué se denomina como slow food. Sergio, vas. Venga. Empieza con Alicia. Bueno, el slow food es un movimiento que se fundó en Italia, que a grandes rasgos lo que promueve es el producto autóctono, el producto de la región, De origen. elaborado con las técnicas autóctonas, ¿no? Y promueve la elaboración correcta de los alimentos o las preparaciones y preservar todas estas tradiciones y preservar toda esta cultura que hay detrás de la comida, a grandes rasgos, ¿no? Sí, el movimiento nace en Italia y ha viajado por todo el mundo, tiene delegados y representantes en todo el mundo y le llaman baluartes. O sea, el slow food lo que promueve son los baluartes tradicionales, tanto de técnicas como de regiones, como de ingredientes. Entonces, obviamente es una asociación no lucrativa y lo que trata de hacer es de conservar las tradiciones de manera lo más puras posibles. Y es parte de ese kilómetro cero, de ese regionalismo. Y bueno, pues hay restaurantes que saben utilizar esa mercadotecnia y se cuelgan de lo que es slow food. Y hay otros embajadores que sí hacen bien las cosas, que son representantes, que son puristas. Nosotros conocemos muy bien a la fundadora en México, que es la señora Alicia Gironella de Angeli. Un besote, mi queridísima Alicia. Y su marido, hoy difunto, que fue el Giorgio de Angeli, que fue el que trajo Slow Food a México. Estamos hablando del año, pues yo podría decir, tal vez 2000, que se hizo, pues, bueno, yo no, a lo que me refiero es entre 96 y 2000 se hicieron las gestiones dentro de Slow Food para que el Conservatorio Gastronómico de México se fundara y ahí se empezara a hacer el escrito de lo que hoy es el famoso patrimonio intangible de la humanidad de cocina mexicana. O sea, empezó como un movimiento de slow food. Sergio, yo y otros 50 cocineros en ese entonces firmamos el querer, defender y hacer. Y yo podría decir que en mi caso, que fue el año 2000 más o menos, es cuando yo dejé de hacer cocina contemporánea moderna y me dediqué a hacer cocina purista clásica y me volví casi uno de los guardianes de la cocina mexicana. Entonces, ¿qué pasa? Slow Food lo que hace es eso, genera movimientos de puristas, vamos a llamarle así, ¿no? Y pasando, pues me parece súper interesante, pero pasando a otro tema, al principio cuando empezamos antes de aparecer con el público, estábamos platicando acerca de los ingredientes, ¿no? Ya tocó Federico un poco acerca de la importancia de los ingredientes, pero ¿cuál es la diferencia que ustedes encuentran o cuáles son los retos que encuentran entre los ingredientes que tenemos en México, los ingredientes que se encuentran en Estados Unidos? Para poder producir precisamente esa cocina a lo mejor un poco más tradicional, más apegada al sabor y a las recetas de siempre. Pues hay escasez en muchos de ellos, ¿no? O sea, la canasta no es... Si en México es complicado conseguir los ingredientes de una región en otra región, ¿no? A veces es muy difícil poder acceder a los ingredientes autóctonos. Imagínate aquí cruzar la frontera con todos los requerimientos de la FDA. Bueno, a veces se complica, sobre todo en el producto Fresco. y que tiene restricción, ¿no? O sea, porque hay el cerdo y hay otros productos que están, por ejemplo, una guanábana no puede entrar a Estados Unidos, ¿no? Hay productos vegetales, hay verduras, hay frutas que no pueden cruzar la frontera. Sin embargo, hay proveedores, hay productos que vienen
regionales, hay proveedores especializados en, por ejemplo, productos de Oaxaca, ¿no? Yo conozco un proveedor que trae chile mije, trae chapulines, trae tlayudas, trae quesillo, trae asiento, trae tasajo, sí se consiguen, trae hierbas, se puede traer orégano oaxaqueño, puede traer hoja de aguacate oaxaqueña, puede... Uh-huh. La cocina... Luego me pasan los datos. De hecho está en Houston. Está en Houston. Ah, perfecto, mira. Él vende a restaurantes y demás, ¿no? Hay regiones mucho más limitadas, ¿no? La cocina del sureste, por ejemplo, todavía no es una cocina que esté tan popularizada o con tanto auge como la oaxaqueña en Estados Unidos. Entonces, bueno, el asunto de los recados, yo para conseguir un recado negro, cuando viene Federico a visitarme, es lo primero que le pido. Cuando viene, le digo, tráeme recados negros, por favor, porque aquí no se consigue, ¿no? Y no es tan fácil hacerlo en Estados Unidos porque es de un chile que se llama chile chagua, que es de origen, la técnica de quemado incinerado, más los ingredientes, la madera en la que se quema, o sea, todos los sabores en los que involucra la preparación de esa pasta, porque es una pasta, pues por más que lo quieran replicar en Estados Unidos, no va a saber igual. No Exacto. vas a ver. Y que por la necesidad, digo, yo lo he hecho con chile de árbol, lo he tratado de hacer la combinación, pero es eso, ¿no? Se asemeja, mas no es el verdadero sabor, ¿no? Y que así es como, regresando a la plática, así es como van surgiendo estas adaptaciones, estos híbridos, ¿no? Y no es que, bueno, lo hacemos con chile de árbol porque sepa mejor. Bueno, lo hacemos con chile de árbol porque no nos queda de otra, ¿no? Es lo más parecido a. Y bueno, el ingrediente también hoy en día muchas empresas de estas de producción industrial que han visto la oportunidad en el mercado latino, pues hoy en día están enfocadas, ¿no? También pues existen otras marcas que han estado aquí, por ejemplo, La Costeña lleva en Estados Unidos desde 1940, me parece, una cosa así. Entonces, tenemos a Herdes, tenemos muchas marcas mexicanas. Hay marcas de tradición y hay marcas de oportunidad, ¿no? Y hay marcas, por ejemplo, Goya, que pues es una marca que se produce aquí, que también hace estos productos, ¿no? Entonces, sí hay acceso, no hay acceso a absolutamente todo lo que se encuentra en México. Hablando de calidad, bueno, pues nunca vas a tener la calidad que tienes en un mercado de México donde el producto viene de 10 kilómetros a la redonda, ¿no? Yo quiero hacer una nota al margen y para que entiendan que si el mercado existe, la complejidad se disminuye. Yo el año pasado tuve la oportunidad de hacer el grito en Abu Dhabi y me llevé 2 maletas llenas de chiles y de productos, masa, o sea, todo lo que yo dije, a mí yo no me voy a complicar, 2 maletas hasta Abu Dhabi. El hotel, me quedé en el Emirates Palace, que es un hotel importante del Principado. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando llegué? Que había 16 o 17 restaurantes de cocina mexicana entre Dubái y Abu Dhabi. Y me dijeron, uy, nos hubieras dicho, aquí hay todo, aquí nosotros tenemos todo, o sea, todo hay. Pero como el hotel no tenía ni un solo restaurante de cocina mexicana, ni tenía ni un solo chef de cocina mexicana, pues entonces no conocía a los proveedores. Entonces a mí me dijo, yo no lo conozco, tráetelo. Y cuando llegué, pues obviamente me cayeron algunos paisanos, algunos mexicanos, me dijeron, aquí hay todo, todo hay. Entonces era impresionante, caro, eso sí, carísimo, un chayote valía creo que 3 euros, pero el punto es que la demanda hace que el producto viaje. Entonces, hoy Oaxaca es importante, Puebla es importante, próximamente yo creo que la península yucateca va a hacer que se vuelva importante en Estados Unidos, pero, por ejemplo,
ahorita que está tan de moda la comida vegana, la comida vegetariana, los atapacuas purépechas michoacanos son 100% vegetarianos y veganos. Entonces, en el momento que entiendan esas salsas hechas a base de maíz, con vegetales, totalmente ricos en proteína, van a empezar a viajar mucho más productos y hierbas y quelites y especias que van a hacer que la gente empiece a preguntar por ellos. Y el ejemplo lo tenemos ahora también en España, punto MX, Roberto Ruiz, ¿te acuerdas? Lucas. Lucas, un alumno de nosotros, pues era tal su desesperación que puso un huerto, entonces tenía epazote y tenía chiles y tenía chile chilhuacle y tenía cosas en Madrid que pues definitivamente no encontraba. Entonces, ya esos productos ya se quedaron ahí, ya migraron, ya se quedaron allá. Entonces, pues ahora sí que valga la piedra para la cónsul. Pues usted díganos qué productos hacen falta y nosotros los mandamos, pero es importante que se empiecen a hacer estas conexiones porque la necesidad es la que hace que el mercado demande, ¿no? Así es. Súper interesante, porque precisamente creo que le has dado en el clavo, ¿no? A ver, veremos qué oportunidades vienen para los productos mexicanos, tanto por la demanda de acá, de nuestros connacionales, pero sobre todo, como lo dijeron al principio, los paladares de los angloamericanos están acostumbrados a la comida mexicana, la están buscando, la están disfrutando y la están reclamando, ¿no? Entonces, veremos qué tal con este NAFTA 2, el TEMEC. Tenemos nuevos productos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso nos da pie a hablar un poco de cocina mexicana contemporánea. Hoy en día la cocina mexicana, lamentable o afortunadamente, se basa en lo que hay en un teléfono, en lo que hay en un Instagram, en lo que hay en un Netflix, en lo que hay en un programa de televisión, en lo que hay en la media, en lo que hay en los canales de difusión. Los tacos hoy en día es una cosa mundial, no tiene nada que ver con México, Estados Unidos, tiene que ver con todo el planeta. Y definitivamente las generaciones han cambiado. O sea, Sergio y yo somos cincuentones y nuestros padres, la alta cocina era una cocina europeizada. El hablar de alta gastronomía era hablar de Europa. Para nosotros, hoy en día, mis hijos, que están en los 19, 20, son muchachos que ellos quieren experiencias, quieren vivir vivencias, quieren viajar, quieren conocer un poquito más allá de la cultura. Entonces, obviamente, ya no estás hablando de una cocina de estatus, estás hablando de una cocina de emociones. Y la cocina mexicana da muchas emociones. La cocina mexicana, dependiendo lo que comas, cómo lo comas, en qué época lo comas, si es de cocina festiva o no es de comida festiva, genera emociones. Y eso es lo que realmente hoy en día está en boga como cocina contemporánea o como cocina moderna mexicana, ¿no? Que ahí me gustaría hacer un paréntesis. Y así como muchas cocinas, la cocina francesa está dividida en la cocina regional, en la cocina de restaurantes, en la cocina de bistró, etcétera. Yo siento que la cocina mexicana la podemos clasificar en dos grandes conjuntos, que es la cocina de la casa, de diario, y la cocina de la fiesta, que también se hace en la casa, pero no de diario, ¿no? Porque luego me decían, bueno, y tan complicado es el mole, algún alumno me decía, ¿y a poco y esto? No, espérate, es que no diario se hace mole en una casa en México, ¿no? El mole es cocina. De principio a fin, de scratch. Cocina de celebración, es De cocina para fiesta. festejar, es como los chiles en nogada. A diario hay otra cocina que es la cocina que nos gusta, ¿no? Un espinazo en salsa verde con verdolagas, una sopita de fideo, un chicharrón en salsa verde, unas tostadas de tinga, esa es nuestra cocina de todos los días. Y siento que sí ha habido hoy en día han sabido algunos llevar esas dos cocinas a la misma mesa, ¿no? Y eso es muy interesante lo que se está dando.
porque además cocina contemporánea siempre ha habido, ¿no? O sea, el momento, de la época, del tiempo. El mole en su momento de que fue creado, eso fue cocina contemporánea, ¿no? Y los chiles en nogada fueron cocina contemporánea. Entonces, la cocina contemporánea siempre se ha dado y se seguirá dando, porque la cocina es una expresión humana y como vamos evolucionando y vamos, bueno, a veces no sé si vamos para adelante o para atrás, pero como nosotros vamos cambiando, también la cocina va cambiando y se va adaptando a diferentes necesidades, a diferentes épocas, a diferentes tendencias, etcétera. Entonces, en su momento, pues es contemporánea. No, y vamos a poner de ejemplo a nuestros alumnos. Sergio y yo, cuando fuimos directores en Ambrosía, pues veníamos de una escuela clásica, que nosotros en su época nos considerábamos muy modernos, muy contemporáneos, muy revolucionados. Y si hoy vemos a nuestros alumnos, lo que están haciendo, pues son cuates que la verdad ya nos rebasaron por la izquierda porque aplicaron técnicas mucho más sofisticadas y refinamientos. Pero hay un tema bien importante. Nosotros les pusimos la vara muy alta de lo que era la calidad y lo que tenían ellos que buscar en ese producto. Que además Entonces, no teníamos acceso a la tecnología que hay hoy, ¿no? No, pero lo que yo estoy tratando de decir es que si tú puedes hacer lo que quieras, pero este es lo mínimo en el que tú tienes que llegar. Si de ahí te puedes ir para arriba, qué bueno. Pero menos no te vamos a permitir. Y el ejemplo es Jonathan Gómez Luna de Le Chic, ¿no? O sea, Le Chic, que es un muchacho que los invito a que lo escuchen, que lo conozcan. Es un muchacho que su restaurante acaba de cumplir 11 años y yo podría decir que es un cuate que busca la perfección, pero es tan inseguro que cuando ya lo tiene perfecto, sigue consultándonos o consultando a los expertos para que lo valoren y lo acrediten y lo certifiquen de lo que está haciendo realmente está bien hecho. O sea, es el restaurante que más premios tiene en México, más reconocimientos. Y aquí, precisamente en esto de premios, una pregunta que a lo mejor a muchas de las personas que nos siguen se han hecho alguna vez. ¿Qué tan difícil es obtener una estrella Michelin? ¿Cuántos restaurantes en México han sido acreedores a este premio? ¿O cuántos chefs mexicanos han sido acreedores a este premio? En México ninguno, porque no, la guía Michelin no está en México. No existe. Ah, ok. En Estados Unidos la guía Michelin únicamente está en San Francisco, Nueva York, Chicago y ya, ¿verdad? ¿Dónde más está la guía Michelin? Sí, o sea, no fuera de ahí es muy... O sea, aquí en San Antonio... Tal vez otra ciudad grande de Estados Unidos, pero ¿por qué creo que no hay ningún restaurante con estrella Michelin? Pues porque no hay aquí, ¿no? Canadá sí, Canadá creo que hay algunas ciudades donde está la guía Michelin. Y bueno, la guía Michelin yo siento que ha cambiado sus criterios en gran parte. Hoy en día hay menciones y hay hasta estrellas para cocina callejera, lo que se me hace maravilloso. Pero pues tiene unos estándares muy europeos, ¿no? O sea, su forma de calificar y su forma de juzgar, pues es muy a la Michelin, a la francesa, ¿no? Que sí es seguridad. O sea, ir a un restaurante con estrella Michelin quiere decir que... Es un requisito mínimo. Yo creo que los premios serios, en Estados Unidos hay muchas, la Fundación James Beard Award, es un premio que cualquier cocinero que entienda un poquito de qué es calidad, pues recibir un premio de esos es como un life achievement, ¿no? Pero no es lo mismo un premio mercadológico, un premio que radica en la publicidad y en la mercadotecnia, a un premio de trabajo constante. Perdónenme, yo tengo 50 años y yo tengo 11,000 seguidores en Instagram y un muchacho de 18 años puede tener 1 millón de seguidores pues porque hace payasadas en el teléfono. O sea, yo creo que hoy en día la manera en la que uno hace publicidad, ¿para qué hago publicidad? ¿Hago publicidad para que sepan que aquí estoy o hago publicidad para anunciarme? ¿O no le digo a nadie y solito llega la gente y solito por sí solo se da cuenta de la calidad que hay y del trabajo que hay y de los méritos que hay?
Y yo creo que cuando una persona recibe un reconocimiento que no lo buscó, que no lo persiguió, que no lo anduvo cazando, tiene mucho más mérito que si andas cazando la parte mercadológica, ¿no? Me queda claro que es la nueva publicidad y al fin de cuentas son mecanismos de publicidad, pero la guía Michelin, la guía San Peregrino, los 50 Best, todos ellos son instrumentos mercadológicos, pero cuando hoy en día una persona no busca algo y le llega, es porque está haciendo ruido y porque está haciendo trabajo, ¿no? O sea, desde mi punto de vista creo que es más importante el que el comensal, y digo, un ejemplo lo tienen ustedes ahí en Texas, ¿no? Los barbecues, ¿no? La gente hace colas horas y horas en la mañana para ir a comer un barbecue que valga la pena, y puede haber otros que pues, están vacíos, pues, porque pues, no está rica la comida, ¿no? Sí, yo creo que un barbecue que se precie, si todavía después de las 12, 1 de la tarde tiene producto, algo está fallando. Como un ¿No? puesto de Así es. birria en México. Exacto. Cochinita después de las 9 de la mañana no existe en un restaurante de calle. O sea, la cochinita pibil en Yucatán es para desayunar, ¿no? Es un desayuno. Así es. Entonces, el que entiende bien los conceptos, digo, René Redzepi vino aquí a la península de Yucatán, se enamoró de los productos, se enamoró de las costumbres, se enamoró de los ingredientes y hizo un pop-up aquí en Tulum cuando en su momento era el mejor restaurante del mundo y él lo único que hizo fue hacerle una oda, un aplauso a los ingredientes y a la cocina y a la tradición del sureste mexicano. Porque cuando hablamos de cocina mexicana es muy grande, ¿no? Es como, a mí me molesta que digan que patrimonio intangible de la humanidad son los tacos al pastor. Digo, soy fan de los tacos al pastor, me declaro experto en tacos al pastor, pero no tiene nada que ver con patrimonio intangible de la humanidad. O sea, el patrimonio lo tiene la cocina tradicional michoacana. Y de ahí se generan corrientes como las cocinas tradicionales. Hay ya cocinas tradicionales en casi todos los estados, se ha trabajado con ellas y se han generado movimientos como estos encuentros de la cocina tradicional, donde se empiezan a valorar los trabajos del día a día cotidiano. Un ejemplo que les doy, este viernes se va a presentar aquí en Quintana Roo un libro que se llama Cocina Cotidiana de Quintana Roo. Si yo le pregunto a Sergio Remolina, que es un experto en cocina mexicana, dame 10 platillos de cocina quintanarroense, no me los da. ¿Por qué? Porque nadie lo sabía, o sea, eran de esos secretos tan atesorados dentro de la cocina y la cultura quintanarroense que no había ni publicaciones ni ningún tipo de información. Falta mucho por aprender todavía. Claro, y yo creo que el mundo de la cocina mexicana, como tú dices, se va enriqueciendo con estas escuelas, con estas nuevas corrientes, aparecen nuevas generaciones. Me parece muy interesante esta revalorización que se hace, por ejemplo, de las mayoras, ¿no? De las cocineras tradicionales. Y como dijimos al principio, pues son el origen de toda esa comida, ¿no? De esta gastronomía tan rica que tenemos, lo que se hacía en casa, lo que hacía nuestra abuela, nuestra bisabuela, nuestra tatarabuela, ¿no? Y de ahí para adelante lo que vamos agregando cada se uno. rompió un poquito en los 80s porque las chicas querían ser universitarias y ya no cocinar en casa. 80s, 90s, 2000 hubo un gap ahí y afortunadamente ahorita ya lo retomó la docencia, lo retomó la academia, lo retomó la investigación y la cocina mexicana todavía tiene mucha tela para hacer investigación y estoy seguro que va a seguir entre las 5 mejores cocinas del mundo, porque tiene muchísima gastronomía todavía que ofrecer al mundo, ¿no? Bueno, pues yo les quiero agradecer, ya nos queda 2 minutos al aire. Creo que esta plática estuvo muy interesante y yo creo que da para otras 3 horas. Uy, nos podemos quedar 3 horas, ¿eh? Y hasta luego ya les platicamos otras anécdotas. Exacto. Pues miren, Sergio, Federico, la verdad les doy las gracias por dedicarnos este tiempo a platicar sobre nuestra comida, a volver a descubrir o a redescubrir
ciertas cosas que tenemos los mexicanos y que de las cuales nos debemos de sentir muy orgullosos. Quiero agradecer a Zaire, a Eduardo, a Twin Oaks, a Irma, a María, a Mari y a José Luis, porque estuvieron activamente comentando en nuestro chat, preguntando todo este tiempo. Y bueno, pues les doy una vez más las gracias. Cerramos este mes con este interesante tema, este mes tan simbólico para México, con este interesante tema que tiene que ver con nuestra gastronomía, con quiénes somos, porque lo dijo Sergio precisamente hace un rato, ¿no? La cocina evoluciona como evolucionamos nosotros como seres humanos, y pues seguramente quedan muchos proyectos interesantes por seguir para enriquecer esta ya de por sí rica gastronomía mexicana, ¿no? Pues muchas gracias a los dos. ¿Algún comentario final para nuestro público? No, pues yo les quiero dar las gracias por la invitación, de verdad, y pues decirle a la gente que disfrute la cocina mexicana, que hay mucho de dónde cortar en este país, ¿no? En este país hay grandes cocineros y no de restaurantes de manteles, hay grandes cocineros mexicanos haciendo tacos en food trucks, haciendo barbacoa, haciendo, claro, en restaurantes, en fonditas, en miles de rincones por todos lados. Entonces, busquen y apóyenlos, que es lo que nos corresponde como mexicanos. Y yo podría decir nada más como dato final es que cada mexicano es un embajador de la cocina mexicana, porque al final de cuentas somos muy patriotas en el sentido de nuestra gastronomía, atesoramos nuestras raíces, atesoramos nuestros orígenes, y yo sé que el estar fuera, tal vez los que vivían en México, después ahora están viviendo en Estados Unidos, añoran esos ingredientes, añoran esas recetas. Hagan todo lo posible por conseguirlas y compartirlas, porque entre más gente conozca de la verdadera cocina mexicana y de los sabores y de las tradiciones y de su riqueza, más gente va a demandarla y a pedirla. No, Pues muchas muchas gracias por la gracias. invitación. Me parece un consejo genial para cerrar, muy atinado, Federico, muchas gracias. Muchas gracias también, Sergio, porque creo que en estos tiempos es cuando tenemos que apoyar a nuestros pequeños empresarios, a nuestros pequeños chefs, dueños de restaurantes. Son tiempos difíciles para todos, y pues sabemos que el ser humano finalmente no va a dejar de comer nunca, porque si no, pues ya no la libramos. Entonces pues Todavía no hay que existe la consumir. máquina que te conectes. Exacto. Pues mira, a nombre de la cónsula Alicia Kerber, quiero darles las gracias. Ella escribe, muchas gracias Sergio y Federico, y les extiendo una invitación para tenerlos aquí en Houston en algún momento cuando ya esta pandemia nos permita volver a retomar esos tipos de actividades más presenciales, pero por lo pronto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos los que se conectaron, pues esperen el próximo Facebook Live de este consulado, donde les traeremos temas interesantes, esperamos, y mucha información para ustedes. Y bueno, pues y cuando gusten, continuamos la plática. Hay muchos temas todavía. Claro. Perfecto, Gracias. perfecto. Pues ya te vamos a tomar la palabra, Federico. No me digas eso, porque yo siempre tomo la palabra. Así que bueno, pues muchas gracias a todos y que tengan bonita tarde. Gracias.